Bienvenido al paso 18, El Rey y su Reino, parte 2. En el paso 17, parte 1, aprendimos acerca de cómo funcionan los reinos. Como creyentes en Cristo nos hemos convertido en ciudadanos del reino de Dios. En esta porción investigaremos más para comprender mejor el reino de Dios. ¿Y cuál es nuestra mejor fuente para aprender sobre el Rey y su Reino? Jesús el Rey y la Biblia, la constitución de su reino. Así es. Marcos 1:14 dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, hey, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio del reino de Dios. Preste atención porque esto tal vez no encaje de inmediato. Es posible que deba cambiar su perspectiva o la manera de pensar. Jesús no iba por allí diciendo, hey, buenas noticias, me morí por tus pecados. Si confiesas tus pecados y te comportas mejor, serás salvo. Ni siquiera había muerto todavía. Lo que estaba diciendo es que ha llegado una nueva temporada o época. Las viejas maneras de pensar y vivir son obsoletas. Es lo que el Señor estaba diciendo. Lo que Dios ha preparado para su pueblo ya está disponible. Sí, pero para ver y vivir de ese reino se requiere una nueva manera de pensar y vivir o arrepentirse. Como dijo Jesús en Lucas 5:37 y 38. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres viejos y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y Jesús dijo repetidamente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La vieja manera de pensar y vivir o el vino viejo no es suficiente para poder funcionar en este nuevo reino que está disponible ahora. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en el reino y Jesús se convierte en nuestro rey. En Juan 3:3 Jesús dijo, con toda seguridad te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Parece increíble que solo tengamos registros de Jesús mencionando la iglesia 2 veces, pero Él constantemente hablaba sobre el reino de Dios. Sin embargo, las iglesias de hoy en día rara vez predican acerca del reino de Dios. Nos enseñan que Jesús salva, y eso es verdad, pero la nueva vida en Cristo incluye vivir en el reino de Dios. Pero las iglesias enseñan muy poco acerca de cómo vivir como ciudadanos del reino. Aunque Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y en Mateo 5:20 dice Jesús, porque yo les digo, que a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Wow, los fariseos eran súper justos. Memorizaban las escrituras, vivían al pie de la letra de la ley y condenaban a cualquiera que no lo hiciera. Incluso diezmaban del huerto, de su jardín. De los hierbas de su huerto. Sí, pero Jesús les dijo en Mateo 23:27 a estos escribas y fariseos, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y toda clase de suciedad. Tremendo. La justicia de los fariseos era la rectitud basada en su propia fuerza, su conocimiento y buenas obras. Pero la verdadera justicia solo viene de Dios. Escuche eso. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Somos hechos justos por medio de la unión con Jesús, quien es verdaderamente justo. Ese versículo dice que nuestra justicia proviene de estar en unión con Jesús. La justicia del reino de Dios resulta cuando morimos a nuestra carne y resucitamos a la nueva vida en Jesús, permitiéndole a Él reinar como Rey y Señor sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Amén. La justicia del reino de Dios va más allá del conocimiento y comportamiento externo, va al corazón y trata con la identidad del hombre ante Dios. La justicia del reino dice, quién eres es mucho más importante de lo que haces. Otra vez, la justicia. La justicia del reino dice, quién eres es más importante de lo que haces. Eso vale la pena guardarlo. El reino de Dios no es un lugar geográfico con límites físicos y visibles y no está limitado por el tiempo o el espacio. Los límites del reino llegan hasta y donde la autoridad del rey es aceptada y obedecida. El reino de Dios es un reino espiritual invisible que se manifiesta donde quiera que el Espíritu de Dios es aceptado, honrado y obedecido. Antes de recibir a Cristo, somos parte del reino de este mundo y del reino de las tinieblas donde Satanás señorea sobre nosotros. Pero Jesús dijo hace más de 2000 años, el tiempo se ha cumplido. Amén. Dios ya ha establecido el gobierno de su reino en la tierra. Y al recibir una nueva vida en Cristo, entramos en un nuevo reino espiritual y gobierno del reino de Dios. Como dice Lucas 17:21, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros y todos los que reconocen y se someten al rey y a su reino. Somos embajadores del reino de Dios en la tierra y a medida que entregamos nuestra voluntad a nuestro rey, nos capacita para influenciar al mundo y transformarlo, logrando sus propósitos del reino en la tierra a través de nuestras vidas. Así que únase a nosotros en la siguiente porción para aprender más sobre cómo vivir como ciudadanos y embajadores del reino de Dios.